Les decía que todo a nuestro alrededor está construido históricamente. Es producto de un proceso histórico formativo. Nosotros mismos somos historia. Somos nuestras historias. Somos una historia viviente. Ojo, porque nosotros cometemos un grave error pensando en la historia como algo pasado. No, la historia no es algo pasado. La historia es algo latente, es algo en potencia. La historia es una anciana muy terca, persiste en el presente. Incluso es tan poderosa que la historia avanza hasta el futuro. Ojo, ¿no? Porque nosotros, como parte de una civilización occidentalizada, en las márgenes de la civilización occidental, nos acostumbramos a pensar que vamos hacia el futuro y que vamos dejando el pasado atrás. Y ese es el concepto más pedestre, más burdo de la historia. No, no, no. La historia es un proceso genitivo, constructivo, y también es un proceso que va destruyendo, va como las células asesinas, ¿no? Que van reconstruyendo continuamente, van dándole su forma a los huesos, a nuestro cuerpo por dentro. Y entonces la historia también es un proceso negativo, destructivo. Ojo, pero va en latencia, en potencia, aquí en el presente, definiendo los contextos, nuestra realidad, los perfiles más genuinos de la vida humana. Y ojo, porque va hacia adelante, va construyendo como una bala en su trayectoria. Y entonces cuando nosotros hablamos de educación, necesariamente tenemos que volcarnos hacia el pasado y entender cómo en México ha sido una constante, una preocupación permanente. Es que el pueblo mexicano no se puede entender. Yo creo que eso es una cuestión que compartimos con todos los pueblos. No se puede comprender un país sin su sistema educativo. Ojo, ¿no? Si nosotros volteamos al pasado y vemos la relación que tenemos con el mundo, nos vamos a dar cuenta de que una élite política y una élite económica se debaten por conquistar el poder. Y el poder no es alcanzar la presidencia, no es alcanzar una silla en un triste remedo de imperio. No, el poder es tener la capacidad de determinar el horizonte de la actividad, de la acción, el horizonte mental de una sociedad. Y para eso necesitas definir los contenidos y el modo de actuar, los contenidos mentales y el modo de actuar de un pueblo entero. Se necesita la hegemonía. Y entonces, en México, apenas lograda la independencia, uno de los elementos más caros, más pesados en la reflexión de construir un país fue definir una institución que tuviera un alcance nacional. Era una reflexión que implicaba una necesidad vital, una necesidad de la que dependía la existencia misma del país, de la nación. Había que constituirse en un imperio o había que constituirse en una república. Había que constituirse en una república, pero era una república centralista o era una república federalista. ¿Cuál era el papel del Estado? ¿Cuál era el papel de las instituciones como la iglesia? ¿Qué institución cultural podía reemplazar y dar
consistencia y unidad a la nación. Ojo, porque todos estos eran ideas. Estaban inspiradas en conceptos, en modelos, en teorías. Todo esto era una reflexión pública muy urgente. Se necesitaba garantizar la seguridad, la protección de la soberanía. Se necesitaba construir una identidad, un ser íntimo del mexicano que le diera cohesión colectiva al país. Se necesitaba una institución que forjara todos esos elementos. Ojo, prácticamente de cero. Porque nosotros habíamos sido una colonia 300 años. Y la inmensa mayoría de los mexicanos no tenía una lengua común. La mayoría de los mexicanos no se concebían a sí mismos como mexicanos. Cuento una anécdota que me parece que es paradigmática. Cuando llegaron las fuerzas independentistas a la península de Baja California, encontraron a los pueblos allí con que ya habían hecho la independencia ellos hace mucho tiempo. Dicen, no, nosotros somos los revolucionarios independentistas, venimos en representación del gobierno central, venimos a declarar la independencia aquí en Baja California. No, nosotros hace mucho tiempo que declaramos la independencia. ¿En nombre de qué declararon la independencia? Pues de no pagar impuestos. No, no, no. Nosotros venimos del gobierno central, venimos a declarar la independencia y a darle unidad al territorio. Y disculpa, si vas a pagar impuestos. Ojo, ¿no? Para el centro, la independencia era la unidad. Era crear una nueva nación. Era crear sus instituciones. Pero darle una consistencia histórica a un país que estaba totalmente por construirse, llamado Estados Unidos Mexicanos. Hago un paréntesis, por eso no se le puede llamar a México simple y llanamente México. No, legalmente es Estados Unidos Mexicanos. No se puede cambiar ese nombre. ¿Por qué razón? Porque ese nombre sintetiza el proceso complejo de crear todas las instituciones que le dan su perfil histórico a la nación. Somos Estados Unidos Mexicanos, una república federal. Y entonces resulta que en Baja California luchaba una pequeña facción que declaró su independencia por inanición del Imperio Español para no pagar impuestos. Eran los alcances políticos de una región. Válido, ¿no? Válido. Pero el proceso histórico nos llevó por otra parte. Grave, muy grave, que haya algunos gobernadores, la mayoría de ellos impopulares, que hablen de dejar el pacto federal. Me parece ese tipo de historias que terminan en desastre, como cuando un puño de idiotas cree que tiene el control y sabe lo que va a hacer, hasta que se dan cuenta que no saben lo que van a hacer. Porque están atentando contra el proceso histórico y la existencia misma de la nación mexicana. Muy grave. Son juegos muy perversos, como aquellos que inocentemente hablan de independizar Sonora. Cuidado. O aquellos que creen, ¿sí?, que pudieran unirse a Estados Unidos. Pues sí, Estados Unidos quiere los territorios y las riquezas, pero no a la población. Entonces no hay opción más que cuidar a nuestro país. Y entonces para cuidar a nuestro país hay que conocer la historia. Una pieza clave de la unidad nacional fue la educación. Ojo, no eran omniscientes, ¿no? Pensaron la educación y voilà, se construyó la educación. No. Ese es el propósito.
que el Estado garantice una educación que sea pública, que sea laica, que sea gratuita. Es un proceso complicado de décadas hasta que los liberales entendieron que lo que garantizaría la unidad, la perpetuación de esta idea de México eran las instituciones nacionales y entre ellas la más importante, la educación. Yo tengo que demostrarles, porque lo que decimos hay que demostrarlo con datos. Ojo, ¿no? No hay que quitarse la fea costumbre de hablar porque tenemos boca. Es una fea costumbre. Lo que nosotros decimos, hay que demostrarlo. Bien, hay un documento secreto de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ese documento de las Fuerzas Armadas Mexicanas fueron entregados a una revista de circulación nacional. En ese documento clasificado, ojo, no es para uso público, no deberíamos de tenerlo en las manos. Resulta que las Fuerzas Armadas hacen un estudio en el que especifican cuáles son los riesgos más altos que tiene el país para su propia existencia. O sea, son riesgos que podrían poner en predicamento la existencia del país mismo. Se pueden imaginar que no es un estudio que anda circulando por ahí diciéndole a todo el mundo cuáles son tus problemas más acuciantes como nación. Es un documento que tiene el valor del top secret de los documentos sobre la seguridad nacional de Estados Unidos, para que quede bien claro a qué nos referimos. Las Fuerzas Armadas hacen un análisis y dicen, a ver, ¿cuáles son los aspectos que hacen peligrar la existencia de México? Obviamente, uno de los aspectos más delicados en el sentido de la seguridad nacional es la posibilidad de una invasión norteamericana. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos va en picada, Estados Unidos es un imperio herido y en el afán de perpetuarse como una nación hegemónica, invade México, se asegura recursos, se asegura un territorio que le hace prevalecer y entonces aplasta a las Fuerzas Armadas y al país entero. Esto es bastante obvio, ¿no? Esto es bastante obvio. Yo no creo que sea un asunto que haya que tomarse a broma. No es un asunto que haya que tomarse a broma. Toda Latinoamérica, en la historia moderna, la historia contemporánea de América Latina, está hecha a base de la intervención, la injerencia y las invasiones norteamericanas. Y México no se puede abstraer a eso. No puede decir, a mí no me va a pasar, porque es una de las frases más tontas que empleamos los seres humanos. A mí no me va a pasar hasta que te pasa. No se puede descartar, menos en este momento en el que los Estados Unidos son un país hegemónico que va en picada. No lo digo yo, les digo, eso lo plantea el documento que les comento. Ojo, ¿no? Porque el segundo aspecto que considera las Fuerzas Armadas como un elemento que hay que afrontar, que hay que subsanar, ¿no? No es algo postergable. Es la falta de identidad, la falta de unidad, los conflictos que hay entre los estados de la federación, la unidad nacional.
¿Y saben qué aspecto ponen como crucial para solucionar eso? Dice, hay un serio problema educativo en México. Yo les voy a pasar ese documento, lo voy a localizar y se lo voy a pasar. Las Fuerzas Armadas entienden perfectamente bien que un asunto que determina la existencia misma del país es la identidad. ¿Cómo nos sentimos nosotros parte de un pacto federal? Una nación, cuando pierde el sentido de su unidad, se disuelve, desaparece. Y las Fuerzas Armadas, que está, vamos, las Fuerzas Armadas son una institución sumamente respetable, ¿sí? Que es producto de una revolución y que tiene cuadros de especialistas en todos los campos. Ellos tienen una ventaja sobre nosotros, tienen una mente estratégica. Saben perfectamente bien que las ideas impactan decisivamente en el tipo de realidad. Tus decisiones impactan en el campo de batalla. ¿Quién puede dudar eso? Entonces su mente es una mente estratégica que se despliega espacialmente. Sabe que las ideas existen en el espacio. Nosotros no. Creemos que las ideas existen nada más en la cabeza porque no tomamos decisiones. Entonces dicen, la manera de subsanar ese grave problema existencial es educando al mexicano. Ojo, ¿no? Ellos comprenden claramente esto. Yo voy a buscar el documento y se los voy a pasar para que ustedes lo puedan leer y decir, sí, efectivamente, aquí la educación es un asunto de seguridad nacional. Asunto cerrado. La educación es un asunto de seguridad nacional. Porque un pueblo ignorante es un pueblo que se fagocita a sí mismo. ¿Se entiende el concepto de fagotizar? O sea, se fagocita, se devora, se traga a sí mismo, se desmorona en las formas de la degradación, de la violencia y el desorden. Ojo con el concepto de desorden. No es que tengas desordenada tu casa. No, no, no. Es que tengas un contexto poco institucionalizado donde actuar. No sabes qué esperar. Es un concepto filosófico y de enorme valor sociológico. El concepto de desorden tiene que ver con la falta de instituciones que le den certidumbre a la acción social de las personas. Y eso es básico. Nosotros vivimos en una esfera de tiempo. Nosotros vivimos una esfera de tiempo que es la historia humana. Cuando nos levantamos, qué enorme certidumbre saber que es lunes, que vas a ir a la escuela, que el maestro estará allí, que aprenderás. Anclado todo este esfuerzo a la idea de que te formarás, de que saldrás a una sociedad, de que colaborarás con tu trabajo, de que formarás una familia, de que serás madre, padre, un trabajador. Eso estructura la conducta y estructura, dirige el esfuerzo social. Eso lo dan las estructuras institucionales. Lo que pasa es que esas estructuras institucionales, cuando tienen un éxito cultural, se convierten en conciencia, se convierten en el pensamiento mismo de las personas. Y todo eso es un proceso educativo. Ojo, ¿no? No me he perdido de tema. No, no, no. Espero que sean muy listos, estén muy atentos porque voy encaminado sobre el tema. He tocado la médula del problema. Porque si yo me pregunto, ¿qué es modelo educativo? Hay una respuesta sencilla. Dice, es la práctica del maestro. Es el modo como enseña. No hay que ser ingenuo, ¿no? Es algo más. Es eso y es algo más. Un modelo educativo es una sociedad escolarizada. Un modelo educativo es la cultura escolarizada.
Es una sociedad alfabetizada. Es una sociedad que discute, que se informa, que escribe, que comenta, que expresa su pensamiento y que lo comprenden. Y ese intercambio de ideas, ese proceso de comunicación, ese entendimiento colectivo, común, forma parte del modelo educativo, porque la práctica escolar tiene sentido en ese contexto. Sin ese contexto de una sociedad alfabetizada que se informa, que actúa en el debate colectivo de las ideas, no tiene sentido una escuela sin ese contexto. Entonces el modelo educativo es esencialmente todo ese proceso en el que la unidad social de la comunicación, el debate, el intercambio de ideas, la interacción, cobra sentido, le da su justa dimensión. Por eso les he dicho que cuando la escuela fracasa, es que de hecho la sociedad está fracasando. No podemos reducir el fracaso escolar también a la práctica del maestro. No. Esto nos va encaminando correctamente en la dirección adecuada hacia resolver esa pregunta. ¿Qué es el modelo educativo vigente? El modelo educativo vigente son los conocimientos legitimados como escolares. Eso está en la ley. Son los conocimientos y son la forma como enseñas ese conocimiento, con sus calendarios, con sus estrategias, con sus técnicas, con el enfoque. Ojo, porque es un concepto primordial, ¿no? Es el enfoque. Es el contenido, es lo que nosotros llamamos conocimiento, que el conocimiento es algo más complicado que eso, ¿eh? Los contenidos es el proceso de comunicación y es la forma como concibes que los alumnos aprenden. O sea, van guiando esos enfoques la práctica escolar de la enseñanza. Pero el modelo es algo más. El modelo educativo son los marcos teóricos metodológicos, son los contenidos y es el proceso real. Como se va ejecutando todos los días en todas las aulas mexicanas. Es el modelo, es el paradigma vigente. Y ese paradigma vigente tiene marcos más amplios. Son las leyes. Son las leyes como se han redactado, ¿sí? Y nos dice que debe ser la práctica escolar. Que nos dictan, nos guían, nos prescriben cómo debe ser la educación. Que no lo conozcamos es otro asunto, ¿eh? Una serie de deficiencias en el conocimiento de los marcos legales que sustentan y le dan su formalidad y su perpetuidad a las instituciones, a nuestra acción concreta. Son las leyes y es también la Constitución. Ojo, porque no hay que reducir la ley a la Constitución. La Constitución es algo más que la ley. La Constitución son compromisos, son pactos, son marcos de compromisos, de principios que prescriben la existencia misma de un Estado. ¿Qué es lo que pasa con todo esto que les comento? Bueno, que nosotros tenemos que ver, ojo, nosotros tenemos que conocer el artículo 3 de la Constitución, porque el modelo educativo también está allí. Y nosotros tenemos que conocer la Ley General de Educación, porque el modelo educativo también está allí. Y nosotros tenemos que conocer la práctica del maestro y los contenidos y lo que hace efectivamente todos los días frente a grupo,
porque el modelo educativo también está allí. O sea, si se dan cuenta, vamos escalando, vamos escalonando el problema y en la medida que vamos avanzando sobre círculos cada vez más compactos, vamos dándonos cuenta que hay una comunicación entre los contextos reales, entre los contextos legales, entre los principios rectores del Estado. Y en la comunicación de cada uno de estos círculos tenemos que ir deduciendo, ir entresacando el modelo educativo vigente del país. Ojo, porque así como la gente común, he dicho bien, la gente común, ¿no?, cree que lo teórico no importa, que lo que es importante es la práctica. Como se limitan a recibir órdenes y no reflexionan y no caen en cuenta que la práctica sin teoría es un acto absurdo, sin sentido, sin dirección, pues dicen lo importante es la práctica. No, no, no. Lo importante es la unidad entre teoría y práctica. Y nadie inteligente puede dividir la teoría y la práctica. De igual modo, la gente común cree que la ley no importa. Y la Constitución menos, si nunca se cumple. A ver. Son los marcos generales y los principios de actuación del Estado. Y es importantísimo que el Estado mexicano se dé a sí mismo la obligación, porque es lo que lo legitima, de ofrecer educación. Es importantísimo, porque si bien no se ha cumplido al pie de la letra, sí dirige las acciones que emprende el Estado. Si es un propósito, si es un horizonte, si es su divisa. Es decir, la educación es obligatoria. ¿Para quién es obligatorio? ¿En quién recae la obligación cuando dice el artículo que es obligatoria? ¿En mí? ¿En el gobierno? La respuesta es en todos, como parte de un colectivo. Entonces lo que nosotros tenemos es allí el pacto, la naturaleza del pacto de unidad. Entonces el gobierno está obligado por su propia existencia, por su soberanía, por el pacto social, a comprometer una parte importante del presupuesto a la educación. Y ojo, porque de forma inaudita hubo un tiempo aciago en el que el Estado no se sentía obligado a educar a los ciudadanos. ¿Cuáles eran las obligaciones de ese Estado? Si no era dar salud, si no era dar educación, si no era dar seguridad, si no era desarrollar la economía, darle bienestar a la población. Bueno, pues allí entramos en un tema muy interesante que es la historia misma del Estado moderno. Ojo, porque ahí tiene sentido el proceso histórico revolucionario de México. Cuidado con los historiadores de Facebook que dicen, no, no importa. Si Porfirio Díaz era un anciano respetable, un ancianito muy bueno, hizo muchas cosas por México. Dejemos esas patrañas, ¿no? Era un dictador que consiguió una paz a base de desatar la violencia en contra de los mexicanos, que ponderó los intereses extranjeros y que efectivamente desarrolló las comunicaciones, el tren, los emprendimientos empresariales, las exportaciones, modernizó al país a base de despojos, a base de
crímenes, es un modelo de desarrollo, de creación de una burguesía nacional a costa de envilecer y empobrecer a la población mexicana. Eso no tiene vuelta atrás, es la historia registrada. Lo que pasa es que cuando empieza a prevalecer una clase política entreguista que basa su poder en el abuso y en la entrega de los recursos al extranjero, esa historia le indigesta, le da dolores de panza, porque es una historia que lo compromete, le da dolor de cabeza, lo marea. Entonces necesitan cambiar la historia y hacer de un tirano un ancianito muy respetable. En eso legitiman la entrega sistemática del territorio nacional. Y entonces resulta que el proceso histórico llamado Revolución Mexicana, pues no importa, todo siguió igual. O dices, no, discúlpame, no todo siguió igual. Todo dio un vuelco. Fue una gran transformación. Entre otras, refrendar el compromiso del Estado a darle educación a la gente, a darle salud, a hacer un compromiso que le da legitimidad, que le da soberanía al pueblo y al Estado. Son obligaciones. Ojo, ¿no? Ahí está el modelo educativo vigente. Entonces la Constitución sí importa. Y también importa que la gente lo conozca. Y también es importante que el gobierno la respete. Y es importante que guíe la acción de la gente. Entonces, es un tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué razón un pueblo desdeña su constitución porque la cree inútil? Pues hay una explicación para esto, que ha padecido un gobierno ilegítimo, de sexenio tras sexenio, un gobierno que se roba las elecciones, que pervierte el pacto federal, que remata los bienes de la nación y que entrega el territorio nacional. Y entonces el pacto social se va degradando, se va pervirtiendo, se va perdiendo, ¿sí? Y cuando ese mismo Estado dice que la educación pública es un lastre, cuando ese Estado dice que la educación y lo público mismo es un lastre para el país, que hay que apostar por lo privado, que hay que apostar por la venta del país, pues entonces tienes una seria crisis. Tienes una crisis del modelo educativo y tienes una crisis social general. Los jóvenes no van a la escuela, los jóvenes se meten al sicariato por 3 pesos que les pagan. Permiten que lo usen como carne de cañón por un sueldo de peón de albañil. ¿Por qué? Porque no le ve sentido de futuro, una dirección a su propia vida. Porque eso que ustedes tienen muy claro, de ir a la preparatoria, de ir a la universidad, de tener un título, de participar positivamente en el trabajo colectivo, ellos no lo ven. Eso es una crisis social. No, vamos a continuar con esto, hacemos una pausa y volvemos en un ratito. Bueno, parece que ha quedado claro que es muy importante encontrar la unidad entre los marcos institucionales, los marcos teóricos y la acción de las personas. En este caso, la acción de los profesores, la acción de los padres, los niños. ¿Cómo vamos construyendo realmente la educación con la actividad diaria? Pero hay que encontrar esa unidad. No se vale esas sentencias vacuas
de que las instituciones no importan, la ley no importa, la Constitución no importa, porque al final de cuentas son los marcos rectores de la acción colectiva. Fíjense qué increíble abordar la Constitución en esos términos y entender la enorme labor que hicieron los liberales, los políticos que construyeron este país. Claro, que no construyes un país solo y puramente con las ideas, pero las ideas le dan una rectoría, le dan una coherencia, le dan una dirección a la acción. Entonces tenemos que ver como una unidad indivisible, las ideas y la acción. Es lo que los marxistas le decían la praxis. Esta confluencia, esta comunicación, allí donde se tocan las ideas y la acción, la praxis. Entonces tenemos una forma de abordar la Constitución, el derecho, los códigos legales, pues que se vuelve interesante, ¿no? Se vuelve interesante, se vuelve algo vivo. Ojo, porque las leyes son una forma como se deposita la historia e influye hasta hoy y hacia el futuro. Los códigos legales son elementos históricos muy consistentes en la realidad. Ojo, porque toda la realidad es muy parecida a los códigos legales. Lo que pasa es que somos menos conscientes. Somos menos conscientes de ese sustrato histórico de nuestra realidad cuando salimos del Código de Derecho. Pero nuestras costumbres están creadas históricamente. Nuestro lenguaje está creado históricamente. De hecho, las palabras significan, porque son depósitos de la acción histórica. Si no, yo estaría aquí, bla, 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 y ustedes no comprenderían nada. Serían sonidos, pero vacíos. Lo que hace significar a las palabras es que han acompañado por mucho tiempo la acción histórica de las personas, de las sociedades. Siglos de existencia tiene el español. Siglos frotándose, enriqueciéndose con otras lenguas, guiando la acción de los pueblos. Por eso tiene un impacto en la conducta de los demás. Y por eso las palabras, cuando nos invitan a crecer, cuando nos invitan a liberarnos, a tumbar a los gobiernos corruptos, pues tienen un enorme valor. Por eso hay que hacer idiota a los pueblos para que no se rebelen. Por eso es importante que tengan poquitas palabras, para que su mente también sea poquita y nada los motive, nada los aliente. Es el poder por la ignorancia. Ojo, ¿no? Ojo. Porque estos niveles de ignorancia que nosotros padecemos en México no son casuales. No, ha sido respuesta de una acción sistemática de gobiernos ilegítimos, pervertidos, corruptos. Ahora que ha habido un cambio de régimen, podemos registrar nosotros los cambios y todas las fechorías que cometieron. Hacía en una entrevista hace unos minutos, me hicieron una entrevista y me decían, ¿por qué los maestros no enseñan? ¿Por qué los maestros no se comprometen? ¿Por qué los maestros ponderan la técnica en lugar de ponderar lo intelectual? Digo, pues porque el maestro está en representación de un contexto social, porque el maestro ha sido precarizado su trabajo, porque gana una miseria y porque pertenece a un contexto sociocultural en el que el trabajo honrado ha sido empobrecido y el maestro es un jornalero de la educación.
¿Qué es lo que pasa? Pues que usa la tecnología y que usa las técnicas más elementales para salir al paso en su materia, para simular, porque tiene que ir a vender bolsas, cosméticos, bisutería, tiene que ir a buscar su sustento. Han envilecido el trabajo del maestro. Es parte de una degradación general de la sociedad mexicana. Y esto no hay que perderlo de vista. Pueden decir que lo dije yo y pueden asumirlo como real y podemos ir sustentándolo y encontraremos montañas de información que nos dan la razón de que los niveles de ignorancia del pueblo mexicano no son casuales. Es producto de un gobierno corrupto que hizo alianza con empresarios inescrupulosos, asociados con los medios de comunicación, incluidos la prensa, para cometer un crimen de lesa cultura y hacer ignorante a un pueblo entero. Lo lograron, pero la historia no se ha acabado. La resistencia del ser humano es enorme y los afanes de liberarse ponen a un pueblo de pie y no hay quien lo pare. Por eso la derecha le interesa mucho desanimar a la gente. Nada ha cambiado, son iguales, para que los cambios sean menores. Pues ellos saben perfectamente bien que no es igual. Hay órdenes de aprehensión, hay cuentas de banco congeladas. La derecha no tiene líderes porque están en prisión o están prófugos, pero le tienen que decir a la gente, todos son iguales, para que la gente se desilusione y los cambios se hagan chiquitos y ellos tengan otra oportunidad de robar. Ojo, porque no entienden otra manera de gobernar que no sea robar. Eso ya está consignado, ¿eh? No es un debate, está consignado. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar al país. Y para eso, o curiosidad, hay que conocer la Constitución y hay que conocer la ley. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, porque nosotros tenemos que volver a los fundamentos, nosotros tenemos que volver a los elementos que le dan sustento a la realidad cotidiana para que podamos poner al país de pie. Como dice la canción, no hemos inventado nada. Nos amamos con los versos que otros inventaron ya. Pues vamos a reconstruir el país con la ley, con la Constitución, con los textos y las ideas que otros ya han pensado, ya han concebido. Y ahí está la ley. El artículo 3 es un artículo maravilloso, así como desconocido por el maestro mexicano. Ojo, porque tiene una reforma, tiene algunas adiciones muy recientes que hay que conocer, que hablan sobre la inclusión, que hablan sobre la equidad, que hablan sobre los derechos. Y entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las apuestas del Estado mexicano, sus compromisos, sus obligaciones y también las obligaciones colectivas que incluyen al maestro, ¿no? Por supuesto. Si yo leo este artículo único, dice se reforman los párrafos primero y actual, admito a un compañero, recorriéndose en su numeración para hacer el cuarto, las fracciones segundas, inciso. Nosotros vamos viendo el trabajo legislativo, cómo se organiza la palabra como un código, y por eso nos parece tan estructurada, tan esquemática,
porque la palabra se eleva a un código. Quiere decir que todos sus dictados no deben de contradecirse y que tienen que tener esta naturaleza coherente, lógica, racional. No debe haber contradicción. Entonces, por eso es tan reiterativa. Dice el artículo 3, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Ojo, ¿no? Dice, hay que ponerla a la mano de la gente, pero tenemos una obligación cultural adicional. Tenemos que enseñarle a la gente beneficiaria de este pacto, de este compromiso, su importancia histórica para el desarrollo social. Ojo, una labor cultural muy importante del Estado en torno a la educación. Dice, corresponde al Estado la rectoría de la educación. Un hecho clarito, ¿no? Forma parte de la unidad misma del país. ¿Quién impone los contenidos? ¿Quién impone los enfoques? ¿Quién impone el currículum? El Estado. Y por eso, desde el punto de vista de la ley, por eso desde el punto de vista de la Constitución, por eso desde el punto de vista del Estado mexicano, toda la educación es pública. Ojo, ¿no? Ojo, porque es un asunto legal que vale la pena discutir. Desde el punto de vista de la Constitución, las escuelas particulares también son públicas. Conceptos. Más adelante volvemos a eso. Sí, dice, se deroga. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Por el solo hecho de ser un sujeto humano, tiene derechos. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Interesante porque esto recupera y pone muy alto el principio humanista de la educación. Eso es importante, enseñarle al niño los contenidos curriculares, pero también es importante enseñarle a ser un ser humano decente, con principios, recto, honesto, que tenga una relación sana con la verdad. Compromiso del maestro, una obligación. Dice, el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional.
Que forme parte de este párrafo de la Constitución me parece muy relevante. Por primera vez el maestro sale de la categoría de empleado del Estado que recibe órdenes y las ejecuta para considerarlo un agente activo en la formación y la definición subsecuente del sistema educativo mexicano. Hay un diagnóstico, se busca que su formación sea continua y se permite que participe en las propuestas. Ojo, me parece que es parte de una obligación muy interesante del Estado, ¿no? Antes pareciera que el maestro era prescindible, un burócrata más, ¿sí? Y que recibía órdenes en cada proceso de reforma y que tenía que ejecutarlas. Y ahora parece que se le da un nuevo estatus más profesional al maestro. Vamos a ver los resultados en el futuro. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurren los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior. Ojo, importantísimo. No venta de plazas, concurso público abierto en igualdad de condiciones. Yo sé que los resultados han sido con sus claroscuros, pero los maestros que se han visto beneficiados con una plaza seguramente nos cuenten que tiene más claros que oscuros esa situación, porque se le abrió su oportunidad. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. Ojo, no hay una evaluación punitiva. El propósito no es quitarle los ingresos al maestro, ni correrlo. Este ánimo persecutorio que tenía el Estado con cada reforma se ha detenido. Eso no está a debate, ¿eh? Es que la propia coordinadora de los trabajadores de la educación no lo permitirían. Ojo, ¿no? El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. En el pasado sexenio se cerraban las escuelas normales y hoy tiene valor constitucional su presencia y operación. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción segunda de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal de toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Ojo, ¿no? Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, que es un concepto muy interesante, ¿eh? Es leer, es escribir, pero también comprender en la lectura. Es comunicar, es vertir las ideas, es ser una persona plenamente alfabetizada. Ojo, ¿no? Dice, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música,
la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Si no ha habido cambios, claro que ha habido cambios. Ahí están los compromisos. Hay que hacerlos reales. Hay que desterrar de la sociedad mexicana los prejuicios en contra de las minorías, homosexuales, personas con preferencias sexuales distintas, las estructuras y modalidades de familia diferentes, el color de la piel, la cultura, la lengua. Y también hay que desterrar la idea lesiva y tonta de que la mujer es inferior, de que tiene menos capacidades, de que su potencial la reduce a ser amas de casa, sirvientas del marido. Y también hay que enseñar el cuerpo, el respeto a la naturaleza, pero también el respeto a tu cuerpo, con una sana alimentación. Porque nosotros vivimos en un país donde la agresión a la salud aporta una buena ganancia a las empresas de alimentos chatarras. Y también es importante conocer tu cuerpo para disfrutar tu sexualidad, para disfrutar de él, porque es tu casa íntima y vienes al mundo a disfrutar con todos tus sentidos. Una sexualidad responsable, no una sexualidad que te condene a un embarazo infantil. No, conocer tu cuerpo, disfrutar de tu casa íntima y también cuidarte. Todo eso es compromiso constitucional del maestro y del Estado. Ojo, ¿no? Porque entonces tenemos a la Asociación Nacional de Padres, que es una asociación conservadora con ideas retrógradas, que dicen, no, no, no hay que enseñarle sexualidad. A ver, disculpe, usted ni nadie está por encima de la Constitución. Se le enseña sexualidad a los niños porque es un derecho constitucional que tienen los niños. La Constitución me ampara. Ojo, ¿eh? Dice, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Y acá tenemos un serio problema de privilegios de grupos, porque unos cuantos se creen con el derecho divino de controlar los fondos públicos, el dinero, robar, empobreciendo a la mayoría. Y esto no es así, no se puede permitir. Dice, será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Esto tiene mucha relevancia para el caso de las niñas, que son las que más problemas tienen al momento de hablar de abandono escolar. ¿Sí? En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en la de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Son principios de elemental justicia, ¿no? Porque México tiene un pendiente muy fuerte
con amplios sectores de la población que, aparte de padecer la pobreza, aparte de padecer la marginación y el estigma social, aparte no tienen oportunidades. Recuerden que la educación es un factor fundamental para la movilidad social. Esto quiere decir que tú puedes ir trazando con tu esfuerzo una mejor condición de vida según tus capacidades intelectuales y profesionales. No se le puede quitar esa oportunidad. Es un derecho de niños y niñas. Y es fundamental que esté en la Constitución por todos los aspectos que le he comentado, ¿no? Y dicen, es letra muerta. No, no. Un compromiso no es letra muerta, ¿eh? Un compromiso no es letra muerta. La realidad humana está hecha de compromisos. Si no, la familia se desmoronaría. Tú tienes un compromiso matrimonial. Tú tienes un compromiso como estudiante. Tú tienes un compromiso como madre. Tú tienes un compromiso como abuela. Tienes un compromiso como una autoridad. Los compromisos, la confianza social y los compromisos le dan su forma a la realidad. Ojo, ¿no? Para que vean la trascendencia de los acuerdos y de la honestidad. Por eso las familias se vienen abajo. Para que vean la importancia de un pacto, de un compromiso y de cumplirlos. Dice, en educación para personas adultas, un gran pendiente en México, un gran pendiente, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas, otro gran pendiente, se impartirá educación plurilingüe e intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico-cultural. Ojo, porque la riqueza de los pueblos es su diversidad. Dice, la riqueza mía es el dinero. Pues qué pobre eres. Qué pobre eres. Mi riqueza es mi tiempo. Mi riqueza es mi felicidad. Mi riqueza es mi salud. Mi riqueza es mi familia. Mi riqueza es mi bienestar. Y como pueblo, la riqueza es la paz. La riqueza es el trabajo. La riqueza es la diversidad. Porque los pueblos que pierden su diversidad culturalmente se estancan. Culturalmente se estancan. Y los pueblos estancados son pueblos decadentes. Entonces, por eso es muy importante poner en la Constitución un párrafo que diga diversidad, el respeto a las culturas, el respeto a las lenguas, porque el respeto a la lengua es el respeto a la experiencia humana diversa. Ojo, ¿no? ¿Cuántas lenguas indígenas tiene México? Es uno de los pueblos que más riqueza cultural tiene. Estamos hablando de más de 50, 60 lenguas indígenas. Les dejo ahí la tarea para que sepan cuántas. Y son formas de vivir, son formas de ser y de estar en el universo que marcan una pauta enorme de riqueza. Será inclusivo, ojo, al tomar en cuenta las diversas capacidades circunstanciadas y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizará ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Hoy por hoy, llevar a los niños con una discapacidad a la escuela representa un riesgo, porque las escuelas no están capacitadas. Pero es el compromiso. Llevar a los niños con Asperger, a los niños con autismo, a los niños con un abanico de capacidades especiales e incluirlos y promover una cultura de la tolerancia y la inclusión en los niños, que pueden ser crueles.
incluirlos. Ojo, ojo, porque estos niños tienen un papel maravilloso en el proceso de humanización. Lo que nos ha hecho gigantes es ayudar, es ver la diversidad de capacidades y ayudarnos. Saber que el valor de la persona no radica en la apariencia, que el valor de la persona radica en su propia existencia. Y entonces ayudar es lo que nos ha hecho humanos. Ojo, porque hubo un periodo en la humanidad en que prescindíamos de aquellos que no eran útiles a los grupos humanos, a la familia, a la gens. Inmediatamente nos desembarazábamos de ellos. Lo que nos hizo dar un salto revolucionario en el proceso de humanización fue darle un valor a la persona por el solo hecho de existir. Y eso nos permitió valorar a los viejos y valorar a los niños y cuidarlos. La persona es un valor en sí. Y entonces estos niños tienen la misión de recordárnoslos, de recordarnos que tenemos que ser sensibles, que ser humano es ayudar. Dice, será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitirán alcanzar su bienestar. Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Todo esto me parece sumamente interesante por el pacto que les acabo de señalar. Son compromisos que van articulando las acciones de un gobierno, de un Estado, de todos. Y entonces se vuelve la Constitución como una especie de futuro latente. Son cosas que se escriben en un momento determinado de la historia y que después van normando la acción política de un pueblo, la acción moral de un pueblo, la acción concreta. Y entonces vamos alcanzando determinados niveles, determinados grados en la consecución de ese compromiso. El felices para siempre, ustedes saben que no es felices para siempre. Pero sin embargo, es una convicción, es un compromiso, es un principio y te da mucha certidumbre. Te permite anhelar y te permite buscar que eso sea realidad. No vas y firmas un acta matrimonial y dices, y nos morderemos por siempre. Dices, no. Es el respeto, la convivencia, el crecimiento juntos para hacer una familia. Y haces un gran esfuerzo, porque toda unidad humana es complicada, es compleja. Tiene sus retrocesos, tiene sus desavenencias, sus falencias. Toda la organización humana, la que se conciba, las empresas, las dependencias, los matrimonios, todo. Lo que le da su unidad y su consistencia son ese tipo de pactos, ese tipo de compromisos. Porque cuando en la idea de alguien ese compromiso muere, la unidad se desintegra. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo la educación dejó de educar? ¿Cuándo los bancos se dedicaron ¿cuándo dejaron de dedicarse a dar crédito a la gente y promover la construcción de nuevas empresas? Y se dedicaron a sacarnos el dinero con una pala. Cuando se rompen los pactos, cuando se pervierten los pactos. Y por eso es importante remitirnos al compromiso social superior que es la Constitución. Por eso le digo, no es ley, es algo más que la ley. Es ese compromiso que nos mantiene juntos como sociedad.
Y ojo, porque estamos entrando de lleno a filosofía del derecho, ¿eh? Constitucionalismo puro. Hay otros enfoques, yo apuesto por este. Leemos un poco más y vamos redondeando la clase, ¿no? Leemos un poquito más, nos allegamos de algunas ideas y vamos completando nuestra sesión. Dice, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Ojo, porque ahí podrían decir, hey, bajaron los presupuestos de la formación docente, bajaron los presupuestos de CONACYT, se redujeron las becas, está faltando a su compromiso constitucional el gobierno de la República. A ver, ¿saben por qué no lo dice la derecha? Porque se le caería la lengua y se iría caminando la lengua. Porque la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera han corroborado una y otra vez que el dinero de la ciencia se lo robaban. ¿Cómo se lo robaban? Es una pregunta interesante, no es una pregunta ociosa. ¿Cómo robaban? Allá en la época de López Portillo, había un hombre encargado de la seguridad del Distrito Federal, llamado el Negro Durazo. Busquen su historia. La historia del Negro Durazo, emblemática, raterazo. ¿Cómo robaba el Negro Durazo? Mandaba a la policía a robar a los ciudadanos. Y desde la propia dependencia planeaban secuestros y robos a bancos. Era un niño de pecho comparado con los políticos de hoy, del PRI y del PAN. Es una chiquillada. Ahorita les voy a platicar cómo se roban el dinero. Se acaba el tiempo, pero ahorita nos vamos a volver a ver con esa mortificación. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasaba en CONACYT? ¿Y qué es lo que pasaba con los programas para el desarrollo social y combatir la pobreza? ¿Qué pasaba en las becas? ¿Y qué pasaba con los fideicomisos? ¿Y qué pasaba con los presupuestos del ramo 33? ¿Y qué pasaba con los excedentes petroleros? ¿Y qué pasaba con los presupuestos de las secretarías? ¿Y qué pasaba con los fondos de la evasión fiscal? Y así podemos ir de secretaría en secretaría, de nivel de gobierno a nivel de gobierno, desde lo local hasta lo federal. Ojo, pasando por empresas y universidades. Ahí está la estafa maestra. Y ahí está el FOBAPROA. Y ahí está el caso CONACYT. Y podemos ir al caso CONADE. Y podemos ir a los fideicomisos, caso por caso. Y nos vamos alejando, conociendo caso por caso de manera puntual. Porque el que no lo conoce está muy mal informado, ¿no? Ojo con eso. Y a México le pasa lo que le pasa porque está mal informado. Eso délo por hecho. Por eso es un delito que la prensa mienta. Tener una prensa que es una maquiladora de fake news. Es un delito, es un crimen lo que comete la prensa
vendida, facciosa, venal y mentirosa. Nos desinforma a los ciudadanos y nos condena. Si ustedes conocen caso por caso y empiezan a ver todo el territorio nacional, conociendo caso por caso, gobierno por gobierno, dependencia por dependencia, con la participación de las empresas y también de algunas universidades. El negro Durazo robaba haciendo de su oficina. Ahí en su oficina planeaban robos a bancos y secuestros. Acá, el dinero se mandaba a los estados, se mandaba con CONACYT, se llevaba a los fideicomisos y ahí desaparecía. En el caso CONACYT había un programa de estímulo a la innovación. Estamos hablando de más de 40,000 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra estratosférica, miles de millones de pesos. Nosotros en nuestra mente no lo podemos concebir, esa cantidad. Pones un 4 y pones muchos ceros, pero no te lo puedes representar realmente. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos personas comunes y corrientes. Porque es dinero que tienes que ver a la luz de las necesidades de una institución, de una sociedad, de un programa social. Una persona no necesita ese dinero. ¿Te imaginas tú con esa cantidad? Dices, compraría una casa, un auto Bugatti, me compraría un reloj Patek Philippe, me compraría lentes, ropa de marca, Armani, Gucci, Louis Vuitton, me compraría, ¿qué más? Una isla, un yate, ¿y qué más? Es una cantidad que una persona no necesita. Es una cantidad que una institución necesita. Bien, pues ese dinero de CONACYT iba a un fideicomiso, bendito fideicomiso, y eran entregados paquetes de fondos a empresas transnacionales. Dices, ah, caray, el gobierno federal agarraba nuestro dinero y se lo mandaba a empresas transnacionales. ¿Por qué le iba a dar dinero a Kimberly Clark? Si Kimberly Clark es una empresa monopólica del papel internacional, ¿por qué le daría el dinero de los mexicanos? ¿Por qué le daría dinero de los mexicanos a la empresa de procesadores Intel? Si es una de las empresas más ricas del mundo. ¿Se les ocurre por qué? Porque ellas tomaban el dinero de los mexicanos a nombre de la ciencia y se lo regresaban a los políticos corruptos en nombre de su santo derecho a robar. Se quedaban con una parte las empresas transnacionales y otra parte se le entregaba una suma incalculable, se le entregaba a los políticos corruptos. Les paso una pequeña lista de esas empresas. Uno de los beneficiarios fue la empresa FEMSA. Para quien no conozca la empresa FEMSA, dicen, ¿FEMSA? ¿Qué será la empresa FEMSA? Yo les informo, no se preocupen.
son los Oxxos. Dice, ah, caray, los Oxxos innovan tecnología. CONACYT tenía que darles nuestro dinero. El presupuesto de la Federación del Estado Mexicano para Ciencia se le entregaba al Oxxo. Sí. Y otra empresa que innova tecnología, casi tiene un cohete espacial. Otro de los grandes beneficiarios fue la empresa Bimbo. Dices, wow, hombre, ha de necesitarse una gran tecnología para hacer una barra de pan, para hacer conchitas Bimbo. Pues ellos se quedaban con una buena parte del presupuesto de la ciencia y la tecnología en México. Y por eso se acabaron los fideicomisos. Y por eso se redujo el presupuesto para la ciencia, porque estaba llena de pícaros que se quedaban con el dinero. ¿Y qué dice la prensa? El cielo se va a caer porque el Estado ya no está dando presupuesto a la ciencia. Hipócritas, mentirosos. Se ha quitado el dinero de manos de unos tipos con las uñas bien largas que se robaban el presupuesto de ciencia y tecnología. Se suprimen los fideicomisos porque son entidades opacas desde la cual no se puede fiscalizar el dinero y se robaban los presupuestos, se robaban los fondos. Ojo, asusan a la gente que está mal informada para que se enemiste, para que sienta animadversión, para que no acepte la política de un Estado popular que va en contra, en serio, de la corrupción. Cuando perdiste, cuando perdiste, lo más importante es desanimar al que ganó. Le quitas la convicción de su triunfo. Y entonces los cambios que puede propiciar se hacen más chiquitos. Por eso hay que desanimar a la gente. No debe de creer en el cambio. Y por eso la derecha no tiene más bandera que decir, nada cambió, son igual de corruptos que nosotros. Dices, perdón, ¿estás haciendo proselitismo a tu favor? ¿Estás diciendo que eres corrupto? ¿Y tu única defensa es decir que aquel es igual que tú? Por Dios, terrible, terrible. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la salud de una educación en un contexto así acidificado es imposible. Un Estado corrupto, un gobierno corrupto, con instituciones pervertidas, no puede tener una educación desarrollada que inculque estos valores y estos principios humanistas. Que le diga a la gente, que inculque y le diga a la gente, tú tienes valor, tú tienes principios, tú tienes dignidad, tú tienes derechos. Porque sería una educación sin sentido. Y ojo, les dije al principio, el modelo educativo lo hacemos todos, la sociedad entera. Es la cultura. Son las concepciones psicopedagógicas que reinan en una sociedad. Y también son los sustentos constitucionales, legales. Ojo con la palabra. Ojo con la palabra que les voy a decir porque se la tienen que llevar de tarea. Es la superestructura. Piensen en la palabra estructura y le anteponen la palabra superestructura. Es el entramado legal y es el entramado institucional que le da sustento y que le da horizonte a la acción educativa. ¿No? Y entonces es importantísimo este apartado legal. Dice, hey, tenemos que educar en serio. ¿Y qué debemos de entender por educación en este punto? Tenemos que formar en serio.
Tenemos que formar en serio. Y yo sé que ustedes entienden plenamente como que habitan más enteramente la palabra formar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una familia donde la mamá y el papá formaban. Nosotros venimos de una familia que pertenecía a una sociedad tuteladora. Decían no, no hay permiso, no tienes edad, escucha, no interrumpas, aprende. Y nos comprometía. Nosotros venimos de una sociedad tuteladora, de respeto al adulto, de respeto a la autoridad, de actuar con orgullo, con respeto a uno mismo. Y entonces todo esto va y embona con una educación que forma integralmente a la persona. Y tiene que ir a embonar con el compromiso de un maestro que forma de manera integral a su alumno, que lo hace partícipe de preocupaciones y de reflexiones en torno a la sociedad, a la realidad. Porque el maestro tiene que colaborar, tiene que coadyuvar en sacar adelante este país. De la violencia, del atraso, de la mediocridad y de una verdadera crisis moral, ¿eh? Que parece que no tiene rumbo, que no tiene sentido educarse, ser una persona educada, culta, no tiene sentido. Sí ha de tener mucho sentido terminar en Nayarit en una cuneta, ¿sí? Asesinado por otro bando del crimen organizado. Tiene mucho sentido. Terminar como carne de cañón debe tener mucho sentido por un trabajo de peón, envuelto en una guerra sin sentido de la violencia del narcotráfico por 3 pesos. No, tiene sentido que te formes como una persona decente. Tiene sentido que desarrolles intelectualmente tus capacidades y cooperes con el desarrollo de la sociedad. Tiene sentido que tengas hijos, que los cuides, que te hagas viejo y que enseñes, porque vida hay una. Y hay que permanecer y hay que estar. La violencia es un absurdo, es un sinsentido. Hay que prevalecer, no hay otra oportunidad. Y entonces hay que enseñarle a los niños este apartado tan delicado en el caso mexicano, en el que se le habla del valor de la vida, en el valor de la paz. Ojo, ¿no? Ojo, revisen las estadísticas de suicidios en México. Es un tema tabú. Para ver si tienen suerte buscando estadísticas de suicidio. Son estadísticas que se ocultan, pero búsquenlas. Y después, cuando las encuentren, me explican por qué razón el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Les dije, vivimos en una esfera de tiempo vital, que es historia, que es presente y que también es futuro. Y cuando ese horizonte se quebra, la gente colapsa. El ser humano, sus estructuras colapsan. Les estoy contando la historia en la que sobreviene el suicidio, ¿no? Que es el fin de una historia donde estos elementos se van quebrando, se van rompiendo, van colapsando. Entonces necesitamos reconsiderar el concepto de orden y entender el trasfondo sociológico, la importancia psicológica del orden, la importancia vital del orden, que los niños tengan a su familia, que los niños vayan a la escuela, que los niños vivan en un contexto sano, que los anime a ser mejores y que vayan a escuelas ordenadas desde el punto de vista
material, pero también desde el punto de vista pedagógico, que los vaya alentando a un crecimiento intelectual y moral, y que vayan a un mundo pleno de sentido, o sea, ordenado, a colaborar con el crecimiento y el desarrollo colectivo de la nación. Tú ves un nuevo pacto en ese sentido y vas a ver cómo los índices de suicidio van a empezar a disminuir. Eso es bienestar. Una sociedad sin rumbo, desordenada, en el sentido sociológico que he planteado, se disparan los suicidios. Vean las estadísticas. Bien, leo un punto más. Redondeamos y concluimos por el día de hoy, porque todo esto ha querido ser como los principios básicos para que ustedes lean el artículo 3º constitucional y por supuesto la Ley General de Educación. Que la lean, que la conozcan, que la comprendan, ¿no? Porque todo esto va a tener que ser revisitado en el ensayo final que va a llevar por título Modelo Educativo Vigente. Estamos viendo la parte superestructural. Dice, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo 4º y la fracción 2ª, así como cumplir los planes y programas que se refieren los párrafos 11º y 12º. Y eso es lo que le da una calidad pública a la educación particular. Asuntos jurídicos y legales muy interesantes que vale la pena abordarlos en ese sentido, ¿no? Dice la educación particular, a ver, ¿cómo? Pues si tiene obligación constitucional a ofrecer una educación pública, laica y gratuita. Dice, sí, la cuestión está en que la educación particular vende un servicio, ¿de acuerdo? Pero sus contenidos, en tanto que se enmarcan en la Constitución y en tanto que respetan la Ley General de Educación, las vuelve legalmente públicas. Ojo, ¿no? Un punto más y cerramos. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que la infrinjan. El tema de la Rectoría del Estado sobre la educación es un tema que tiene un trasfondo histórico muy interesante, ¿no? Los liberales hablaban de la libertad absoluta que tenía el maestro para impartir sus clases. Veían en ese derecho una consustancialidad con los principios liberales, con los principios políticos liberales. Ojo, ¿no? Ojo. Desistieron de ellos por una cuestión que traté al principio. La unidad del país, la unidad de la República pasa por la formación de una identidad nacional general. Y para eso el Estado vio el papel estratégico de la educación. Entonces dijo, a ver, aquí se me acabó un poquito lo liberal, ¿no? El maestro puede tener libertad de cátedra, pero en un marco general que yo imponga, que son los contenidos curriculares que todos los años se impone al maestro.
Y ojo con esto, porque el principio de la identidad nacional es saber todos un enfoque y un contenido igual, con las variaciones que le pueda dar un maestro, pero en el marco del currículum especificado por el gobierno federal. ¿Y qué más podemos decir? Ojo, porque todos los maestros, en su libertad, ejerciendo su libertad de cátedra, no pueden obviar su obligación constitucional de enseñar a los niños el amor a la patria. Parece una cuestión de escolapios, de niños de kinder, que se ponen una peluca, ¿no? Y que hacen pequeños sketches con la niña, la pinta de la Santa María y la independencia. Pero es una cuestión más importante que eso. Tiene que ver con la existencia misma del país. Forjar en los niños una identidad es forjar los cimientos de una nación. Que los niños se sientan identificados con una bandera, con tradiciones, que se sientan identificados con un himno, con los símbolos patrios. Por eso hay un apartado de la Constitución dedicado a los símbolos patrios y al himno nacional. Y por eso en este artículo se plantea que es necesario enseñarles a su cuerpo, respetar su cuerpo, comer saludable, por supuesto, la sexualidad y los contenidos escolares, por supuesto, pero también enseñarles a que pertenecen a un proceso histórico-social, que son mexicanos. El moco de pavo no es un asunto minúsculo. Les llamo la atención sobre una cuestión y con eso cerramos, para que se den cuenta que no es un asunto que podamos menospreciar. Si nosotros vamos por el mapa de Europa y si nosotros vamos por el mapa de América y tomamos el planisferio y vamos tocando distintos puntos, distintos continentes, nos vamos a dar cuenta de que de 100 años para acá el mapa ha cambiado. Es un documento histórico como toda la realidad que nos circunda. Ojo, porque la cartografía es otro documento donde se deposita la historia. La geografía cambia, y me refiero con esto a la geografía política. Dicen, ¿dónde está la Gran Colombia? ¿Dónde está esa gran nación llamada Gran Colombia? Aquí está Colombia, y acá está Venezuela, y acá está Ecuador. Pero ¿dónde está la Gran Colombia? Fue un país que nació en la mente de Bolívar. En el proceso de independencia, Bolívar luchaba por la construcción de ese país. Y ojo, iba de un lugar a otro librando batallas, venciendo a los españoles. ¿Y qué pasó? Que los poderes locales mezquinos terminaron por traicionar el sueño de Bolívar y dividieron sus países. Los debilitaron a tal grado, como nación, fortaleciéndose egoístamente en sus intereses económicos. ¿Y qué pasó con la Gran Colombia? Que fue como un niño muerto. Ni siquiera nació. Nosotros podemos ir a otras naciones y vemos cómo nacen y después desaparecen. ¿Dónde está Checoslovaquia? Ahí están los eslovacos y ahí están los checos. Pero había una nación llamada Checoslovaquia. ¿Qué pasó? Que la idea de Checoslovaquia se murió y la unidad nacional se desintegró. Es un proceso de involución
de decadencia, de disolución de las naciones. ¿Dónde está Prusia? Búsquenla en el mapa de Europa. Uno de los imperios más poderosos que ha dado la humanidad. ¿Dónde está Prusia? Pues que no existe. Y lo primero que murió fue la idea de Prusia. Eso podría pasar para el caso de cualquier país. Muere la idea de Estados Unidos y ¿qué pasa? Pues que Estados Unidos se va a disolver. Hay un movimiento por la autonomía de Texas. Hay un movimiento por separar a California de Estados Unidos. Y si el gobierno de los Estados Unidos lo permite, y si los pueblos de California y de Texas se aferran a esa idea, se separan por medios violentos y Estados Unidos se disuelve. México no está exento de ese proceso. Y como dice el documento de las Fuerzas Armadas, que se lo voy a buscar y se lo voy a pasar, uno de los riesgos vitales de la unidad nacional está en ese problema de la crisis de identidad nacional, producto de los graves problemas de educación que existen en México. Ojo, ¿no? Para que sepan la importancia de la educación para el Estado mexicano, para que comprendan el papel estratégico que es tener a un maestro que sea un patriota. Me dice, oye, pero si en las manos de los maestros está un elemento fundamental que le permite al país mantenerse integrado. Sí, sí, no estás exagerando. De tu trabajo en el aula depende una labor de enorme trascendencia, que es la existencia misma de México. Y dice, vamos, qué romántico este hombre. No, 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 es que es una cuestión elemental. Si la idea de México muere en nosotros, pues el país se viene abajo. Y hay movimientos que pretenden inducir que Coahuila se separe, que Sonora se independice. Ojo, ojo, porque nos puede pasar como aquellos hacendados mezquinos que disolvieron la idea grandiosa de Bolívar de formar la Gran Colombia. Y entonces entrar en un proceso de diáspora, de división del país, lo cual no es históricamente muy lejano. No, México es un país muy rico y hay mucha gente, muchas naciones que verían en eso una gran oportunidad para quedarse con nuestros recursos. ¿Les parece casual que haya un movimiento de independencia de Sonora y que Sonora sea de las regiones más ricas de litio en el mundo? ¿Les parece casual? Que haya personas que animan a los chiapanecos para decirles que se independicen y que sea una de las fuentes de productos de material genético en sus especies silvestres en selvas y bosques, y que sea una de las regiones más ricas de agua, las reservas de agua más ricas del mundo. Casual. Hay fuerzas externas que animan a los pueblos a disolverse, porque como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. A esos intereses les conviene que existan gobiernos antidemocráticos e impopulares, ilegítimos que se roban las elecciones, y que los pueblos estén insatisfechos, inconformes, que no tengan educación, que los pueblos se disuelvan, caigan en decadencia y desaparezcan, pues los recursos van a quedar ahí. La nación se disolvió, pero los recursos siguen ahí. Y entonces las empresas transnacionales hacen de las suyas, hacen lo que mejor saben hacer. Para quien tenga dudas, robar. Robar.
Ellos no tienen compromisos con los mexicanos. Las empresas transnacionales no tienen una constitución. A las empresas transnacionales les importa la ganancia, los dividendos. No les interesa un país. Sacan más ganancias de los países rotos, de los países destruidos. Entonces, para que vean el compromiso, el peso que pesa sobre los hombros de los maestros, ¿no? El Estado lo sabe como las Fuerzas Armadas lo saben. Bien, es importante que se conozca esta parte superestructural del modelo educativo de México, porque nosotros estamos conociendo la ley, estamos conociendo la Constitución y por supuesto estamos conociendo los principios básicos que norman la actividad de los ciudadanos, ¿no? No solamente marca lo legal, sino que marca lo posible. Sería una frase casi poética, pero muy real. La Constitución no solamente marca lo legal, sino que marca lo posible para una gran nación. Y entonces, aquí yo los dejo con el concepto filosófico de lo posible. Decía Hegel, con eso cierro, decía Hegel que cuando una idea se vuelve posible en la mente de una persona o de un pueblo, eso que es posible se vuelve una necesidad. Es como el amor. Como cuando detectas que una persona te ve y dices, ¿me quiere? Y entonces la mirada pierde inocencia. Y eso que se vuelve algo posible, caray, se vuelve una necesidad. Te has enamorado. La idea hegeliana es muy interesante por eso. Porque dice, cuidado, cuando los pueblos empieza a radicar en su mente una idea como posible, porque entonces se desatan todas las fuerzas. Esa posibilidad se vuelve necesidad. Y entonces los pueblos van en la carrera y nada los para en su afán de conquistar eso. Bien, esa es la importancia de una infraestructura, perdón, de una superestructura, que es la propia Constitución, pues que nos manda un aviso, nos llama a un compromiso y es necesario que ustedes conozcan la Constitución y que conozcan la ley, que es la manera como se aplica ese apartado constitucional. ¿De acuerdo? Yo los voy a dejar con el compromiso de hacer una reflexión sobre esta clase y lo voy a dejar con el compromiso de leer la Ley General de Educación y el artículo 3º constitucional, que espero equivocarme, pero me temo que muchos maestros no lo conocen. ¿De acuerdo? Otra cosa que podrían leer, ojo con lo que les voy a decir, otra cosa que podrían, y que de hecho deberían de leer, es la Carta de los Derechos Humanos. Apúntenlo por ahí. Profe, ¿cuál? La carta. Es la Carta de los Derechos Humanos fundamentales. La Carta Fundamental de Derechos Humanos, en el apartado todo, ¿no? Todo. Decía el gran político, hombre honorable, que todos deberíamos de conocer, un hombre de un valor universal enorme, el gran político Julio Anguita, el gran político español, maestro Julio Anguita, comunista. No lo quieren tocar ni con un palo el comunismo, ¿no? Pero resulta que Julio Anguita, el gran político comunista español, acaba de morir recientemente el maestro. Decía, yo no pido igualdad, yo no pido
que todos seamos pobres, atacar la riqueza, ¿no? Yo les pido nada más una cosa, que todos los gobiernos, que todos los seres humanos respetemos los derechos humanos. Esa carta fundamental hay que conocerla. Y ahí habla claramente de la dignidad, del orgullo, del respeto del ser humano, anclado. No se puede concebir el respeto, el orgullo, la dignidad humana con la cultura y la educación. Porque es un elemento fundamental para respetarte, para quererte, para ponderarte como ser, el conocimiento. Vamos a dejar aquí las cosas. Les agradezco la presencia suya, que me toleren un poquito con todas estas mortificaciones que les doy. Hagan la reflexión de la clase, hagan las lecturas, hagan los resúmenes de las lecturas y nos veremos el día viernes para cerrar nuestras sesiones, ¿sí? Y pues cuídense mucho, no vayan al béisbol. Es tiempo de ser prudentes, de guardar, de cuidarse, ¿sí? Es un asunto fundamental. El hombre educado es un hombre prudente. Hasta el viernes.